Bueno, ustedes saben que la próxima semana viene la prueba, ¿ya? La prueba que es muy similar a lo que hicimos la prueba de diagnóstico, donde van a tener que, eh, son 9 preguntas de selección múltiple, una pregunta de desarrollo, que es idéntica a la que hemos estado trabajando, por favor, si es casi lo mismo. Simplemente lo que cambia son los parámetros, no los parámetros del gráfico, sino que los parámetros de la distancia, del tiempo y de la velocidad, pero es el mismo. Hay que hacer la misma razonamiento, así que yo les recomiendo que traten de hacer un gráfico distinto o busquen alguno por internet y traten de hacer ahí un cálculo. Lo importante ahí es ir realizando, ejercitando para que sepan lo que tengan que hacer y no el mismo día empiezan a revisar el cuaderno y empiecen, ay, ¿cómo se hacía? No, la idea es más o menos tener clarito, ¿ya? Eso es lo bueno de este tipo de evaluaciones que van a realizar. Eh, ya por lo menos pueden ocupar los apuntes. Aquellas personas que están tomando apuntes, que tienen todo ordenadito, que pueden venir y revisar el cuaderno con la prueba, a ver, no sé, no estoy muy seguro, y revisan, ¿ya? Un dato importante, les recuerdo que traten de no copiarse porque las respuestas ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Se van cambiando de orden y eso, ahí a lo mejor el que copió puede que se equivoque y por copiar va a copiar mal, ¿ya? Así que eso quería comentarles para la próxima semana. Ojalá les vaya bien, sean puntuales, ya que solamente es una hora donde el archivo se sube, usted responde la prueba y después se cierra y después habría que ver de qué forma aquellas personas que no pudieron darla o llegaron tarde, eh, eh, habrá una reprogramación, no tengo idea. Pero la idea es ir saliendo luego, ¿no? Ahora yo creo que están más tranquilos, más relajados, que entregaron los trabajos. Lo mismo las pruebas, porque si después viene todo a fin de año y le mandan a hacer pruebas, trabajo y todo un montón de cosas y tienen que hacerlo sí o sí, no conviene, yo creo que no conviene. Y como último dato, les recuerdo que las personas que ya tienen notas en el primer semestre, yo las tengo consideradas para la prueba. Por lo tanto, si en la prueba les va más o menos mal, va a haber una ponderación ahí con respecto a los trabajos y si le va muy bien, considero eso para la próxima. La idea siempre es mejorar la nota, no voy a perjudicar la nota con los trabajos anteriores, ¿ya? La idea es premiarlo por su responsabilidad, por a pesar de todo esto que estamos viviendo, lo complejo que estamos viviendo, ustedes han respondido, ¿ya? Así que ahí va como una pequeña ayuda, ¿ya? Ya. Después de hablar tanto rato, hoy día voy a hacer una clase que me gustaría saber si alguien ha desarrollado la guía que generamos junto con la profesora Lili, que era una guía de estudio, que la primera parte es como todo bien ordenadito de todo lo que hemos visto, toda la parte de lo conceptual, y al último había unos ejercicios que creo que eran 8 o 9 ejercicios. ¿Alguien lo ha desarrollado? Sí, yo la hice. Ah, ya, qué bien, Inti, qué bien, te felicito. Eh, Sería ideal que si hay algún ejercicio, voy a pasar un poquito de contenido, que es un repaso, y si hay algún contenido que usted quiera ver, que en el ejercicio no le quedó muy claro si era así o no, podemos verlo y lo analizamos, ¿ya? Porque yo traía algunos preparados, pero podemos ver el que usted realizó, ¿ya? Ya. Ya. Eh, el objetivo de la clase de hoy, como dice ahí, resolver problemas de cinemática aplicando las fórmulas estudiadas, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde lo vamos a enfocar hoy día, porque en la prueba creo que vienen 4 ejercicios, no, 3 o 4, no estoy muy seguro, ¿ya? Así que muy parecido a lo que salieron en la guía. Y aquí están todos los conceptos que hemos visto, que igual es alto, ¿ya? Donde podemos ver aquí que lo primero que vimos, ya en la parte de arriba, fue los sistemas de referencia, donde analizamos que el punto de referencia, ¿cierto? Cuando nosotros queríamos ubicarlo en algún sector, teníamos que dar algún punto de referencia, ¿cierto? Y después, para hablar de ese punto de referencia, nos enfocamos en los sistemas de coordenadas, donde hablamos de una dimensión que era solamente una línea, ¿ya? Donde podíamos ver derecha e izquierda, o adelante o atrás solamente, en 2 dimensiones, ¿ya?
donde aquí normalmente usamos, usamos este gráfico, ¿cierto? Cartesiano, ¿ya? Con el eje X y el eje Y, y en tres dimensiones, que es aquel que nosotros normalmente vivimos, ya que nosotros cuando nos ubicamos en algún sector, decimos, busca tal sector a la izquierda, arriba, o busca a la izquierda abajo de tal cosa, algo así, ¿cierto? Le da otra, ¿ya? Le da otra dimensión que en este caso se divide en tres ejes, X, Y y Z, ¿ya? Eso fue lo que vimos al principio. Aquí no coloqué también, pero vimos de manera muy rápido lo que era eh, la posición relativa y las velocidades relativas, ¿cierto? Que dependía del cuerpo, donde estábamos ubicados, hicimos algunas actividades ahí. Después analizamos también posición, ¿cierto? Que tenía mucho que ver con el punto de referencia. Y dentro del momento de movernos de una posición, analizamos lo que era desplazamiento y distancia, donde nos enfocamos que desplazamiento era la distancia más corta, ¿cierto?, entre dos puntos. Y nosotros sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hablábamos que el desplazamiento era una magnitud vectorial, y cuando hablábamos de distancia, era el camino que yo recorría, ¿cierto?, para llegar a ese punto, del punto A al punto B. ¿Ya? Y en ese caso, era una magnitud escalar. ¿Qué significa una magnitud escalar? Que solamente tiene un número, ¿ya? Y en este caso, no sé, la unidad de medida, que puede ser metro, centímetro, milímetro, kilómetro, ¿ya? Mientras que el desplazamiento, al ser una magnitud vectorial, tenía un sentido, una dirección, y además el módulo, que era lo que recién le acabo de hablar, de la magnitud escalar, ¿ya? Y lo importante aquí es de la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿ya? Cuando hablábamos de velocidad, cierto que iba a ser el desplazamiento dividido por el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de velocidad, nosotros también nos referimos a una magnitud vectorial, porque la respuesta va a ser, también va a tener una, perdón, un sentido, dirección y una magnitud. Mientras que cuando hablamos de rapidez, la fórmula es distancia recorrida dividido por el tiempo, ¿ya? Entonces la rapidez está relacionado con la distancia y la velocidad con el desplazamiento. En el caso de desplazamiento y velocidad, ambas son magnitudes vectoriales, y en el caso de distancia y rapidez, ambas son magnitudes escalares, ¿ya? Después seguimos con el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que se encuentra a la izquierda de su pantalla, y ahí, de aquí cuando empezamos a hablar con magnitudes rectilíneas, eh, nosotros podemos considerar que la velocidad y la rapidez es la misma, porque coinciden. El camino recorrido es una línea recta y el desplazamiento también es una línea recta. Por lo tanto, en ese caso, tanto el desplazamiento como la distancia coinciden, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, tanto el desplazamiento como la distancia coinciden, por lo tanto, la velocidad y la rapidez coinciden, ¿ya? Y ahí podemos ver que dice que los puntos importantes era que la velocidad es constante, ¿cierto? Ambos, tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, su trayectoria es una línea recta, ¿cierto? Y la fórmula de acá, que nosotros podemos colocar rapidez es igual a la distancia recorrida dividido por el intervalo de tiempo, o podría decir aquí en este mismo, podría haber escrito yo, velocidad es igual a la distancia recorrida dividido por el intervalo de tiempo, ¿ya? ¿Por qué no hago la diferencia? Porque, vuelvo a decir, tanto los dos son, el desplazamiento y la distancia es lo mismo, porque en ambos casos es una línea recta, ¿ya? Y con el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros aquí nos referimos a que la aceleración es constante. Fíjense que en el movimiento rectilíneo uniforme solamente, aquí la velocidad es constante, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando veíamos teníamos dos gráficos acá, ¿cierto? Al analizar un gráfico que era eh, distancia con respecto al tiempo, que ahí normalmente teníamos un gráfico, una recta que tenía una pequeña pendiente, ¿ya? Y cuando hablábamos de velocidad con respecto al tiempo, nuestro gráfico, ¿cierto?, era siempre paralelo al eje X, ¿ya?
Y con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, ahí podíamos analizar tres gráficos. Uno que hablaba de la distancia con respecto al tiempo, que era como una pequeña curva. En ese caso se conoce como parábola. Después estaba me acuerdo que era el velocidad, ya, con respecto al tiempo, estoy hablando de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Era también una recta así, parecida a la que se daba en el anterior, ya, pero los parámetros eran distintos. También era una recta con una pendiente, ya, podía ser positiva o negativa. Y la última, que cuando hablábamos de aceleración con respecto al tiempo, era una línea recta, ¿cierto?, paralela al eje X. ¿Ya? Entonces, eso fue como un resumen de todo lo que hemos visto. Igual es alta cantidad, pero yo creo que si tienen todo ordenadito, recuerden que a fin de año hay yo creo que el profesor ya le envió, eh, porque es muy ordenado el profesor, yo lo he visto que es muy ordenado, le tiene que haber enviado a lo mejor un calendario con todo lo que hay que entregar y dentro de esa entrega, cuaderno a fin de año. ¿Ya? Así que yo dije que iba a tomar solamente el segundo semestre, que es la parte de cinemática. La primera parte que habíamos visto todo lo que era del sistema solar y del universo, eso no lo voy a tomar. ¿Ya? Ya, eso era un recuerdo. Entonces aquí vamos a ver nosotros, como el objetivo nos plantea, aquí vamos a resolver el problema. Voy a resolver el primer ejercicio, después le vamos a dar prioridad a los ejercicios que quiera hacer la INTI, y después, si alcanza el tiempo, hacemos algunos que tengo acá. ¿Ya? Dice, si estamos en la esquina de un galpón y deseamos movernos hasta la esquina opuesta, ¿ya? Aquí está la persona y yo quiero moverme de este punto, ¿ya? Del punto D a este punto, al punto B, ¿ya? Como muestra la figura, aquí quiero llegar, final. El tiempo empleado en movernos es de 100 segundos. Entonces, nos dicen dos cosas: estimar la rapidez media de una esquina del galpón a la esquina opuesta, y estimar la velocidad media de una esquina del galpón a la esquina opuesta. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es determinar dos cosas: la velocidad y la rapidez. ¿Ya? Entonces, veamos los datos que nos dan. Nos dicen que el intervalo de tiempo, lo que se demora en llegar, ¿cierto?, de aquí hasta acá, ¿cierto?, son 100 segundos. Otro dato que nos dan, nos pueden dar aquí la distancia recorrida, porque normalmente la persona va a tener que caminar por este lado, camina por acá, ¿cierto? Y después dobla, y llega acá, ese es un camino, o puede tomar este otro camino, viene por acá, y se va por acá. ¿Ya? En ambos casos, fíjese que aquí es 40 más 30, esa es la distancia recorrida que va a ser. 40 más 30, por lo tanto es 70, ahí era un signo igual, 70 metros. O aquí también, pues primero recorre los 30 metros y después recorre los 40 metros. Por lo tanto, igual va a tener 70 metros. ¿Ya? Esos son los datos que me dio. Ahora, tengo que tener muy claro con qué datos yo tomo la rapidez y con qué datos yo tomo la velocidad. Entonces veamos aquí, recordemos que aquí está nuestro dibujito. La rapidez media, fíjense que le coloco ahí la fórmula, se la colocó la profesora, esta presentación la hizo la profesora, ¿ya? Donde dice que es D, y la D sin signo cuando tiene ninguna rayita arriba significa que es la distancia recorrida dividido por el intervalo de tiempo. ¿Cuánto era la distancia recorrida? Era 70 metros dividido por el tiempo recorrido, que eran 100 segundos, y eso me dio 0,7 metros por segundo. ¿Ya? Porque aquí lo que ocupé fue los datos de acá. Yo sé que de llegar de este punto caminando, de aquí, ¿ya? Y después doblé hasta acá, me demoré 100 segundos en recorrer, eso es lo que dice, me demoré 100 segundos en recorrer 70 metros, ¿ya? Por eso dice 0,7 metros por segundo, ¿ya? Ahora la velocidad medio, quedó claro lo de la rapidez. Fíjense lo que la rapidez ocupé, la distancia recorrida, dividido por el intervalo de tiempo, ¿ya? ¿Quedó claro eso? ¿Cómo determiné la rapidez? A
A ver, a lo mejor aquí escribir en el chat. Ya, no, aún no, ya. Les voy a recordar, no se olviden de colocar la asistencia, que a veces se olvidan de colocar la asistencia. Ya. Nosotros recordemos que para determinar la rapidez, ¿cierto? Porque yo sé que es una magnitud escalar y depende de la distancia recorrida, del camino que yo voy a recorrer, ¿ya? Entonces, se supone que cuando hablamos de un galpón, tengo un galpón, fíjense, imagínense ustedes que tienen un galpón, yo no puedo pasar por entre medio del galpón. Yo lo que tengo que hacer ahí es pasar por los alrededores. Ya sea por el alrededor, me voy por arriba, como viene acá, me voy por arriba y después bajo, llego al punto opuesto, o me voy por abajo, aquí me bajo y después doblo a la derecha. ¿Ya? Cualquiera de los dos caminos es accesible. ¿Ya? Porque aquí donde quiero llegar, supongamos que aquí quiero llegar porque hay otra persona, no sé. ¿Ya? Aquí es mi camino final. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí da 40 metros y después da 30 metros. Y si aquí yo me doy cuenta, es un rectángulo. Al ser un rectángulo, esto también de acá mide 40 metros. ¿Ya? Y esto que está paralelo acá mide 30 metros. ¿Ya? Cualquier camino que ustedes toman al final se va a demorar, va a recorrer la misma distancia. ¿Ya? Entonces, recordemos que para sacar la rapidez va a ser la distancia recorrida dividido por el intervalo del tiempo. Nosotros habíamos dicho como dato de llegar del punto inicial al punto final, eran 100 segundos se iba a demorar la persona. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, entonces la distancia recorrida en este caso, ¿por qué coloqué yo 70 ahí? Porque van a ser los 40 que recorro acá arriba y después los 30 aquí abajo. Entonces, 40 metros más 30 metros son 70 metros. ¿Ya? Lo mismo acá. Si yo me fuera por este camino, por el camino, supongamos que este fuera el camino A, ¿ya? Supongamos por este camino, me fuera por el camino B, ¿ya? De aquí y después doblo acá. Lo mismo, aquí me quedaría 30 metros más 40 metros, serían 70 metros, ¿ya? En ambos casos, si tomo el camino A o el camino B, da lo mismo, ¿ya? Porque en ambos casos la distancia recorrida va a ser la misma. Entonces, ahí me va a quedar 70 dividido 100, ¿ya? No sé si se alcanza, voy a mover esto para acá abajo, para que no moleste. Ya, entonces me queda 70 dividido 100. Si yo divido en la calculadora 70 dividido 100, o sea, algo de porcentaje ya, eso me va a dar 0,7 metros por segundo. ¿Por qué me da metros por segundo? Porque la distancia está en metros, ¿ya? Y el tiempo está en segundos. Por eso me da metros por segundo. Si hubiera estado la distancia en kilómetros y el tiempo a lo mejor en hora o en minutos, hubiera cambiado acá mi unidad de medida. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo claro. ¿Ahora sí o no? ¿Ya? Yo creo que sí o no. A ver, me escriben por el chat, no, nadie le gusta hablar acá. Ya, sí. Ya, ahora veamos lo que es velocidad. La velocidad media nos dice que va a ser el desplazamiento dividido por el tiempo empleado o el intervalo de tiempo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el desplazamiento es la distancia más corta entre el inicio y el final, o desde que yo comienzo a caminar hasta donde quiero llegar. Y la distancia más corta siempre es una recta. Por lo tanto, yo aquí me estoy refiriendo a eso. Es como que, ahí, me quedo más o menos choco, pero a eso, ahí. ¿Ya? Entonces, va a ser ese camino. Yo quiero saber cuánto es mi camino, ese camino. ¿Ya? Lo que quiero saber es ese desplazamiento, porque es el desplazamiento, es una línea recta que va desde el punto inicial al punto final. Me quedó harto fea la de nuevo, a ver si me queda mejor. Ya, ahí me quedó un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? Tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Ya? Donde este cateto mide 30, este cateto mide 40, y yo lo que quiero determinar es el valor del desplazamiento. Eso es lo que quiero determinar, ¿ya? Quiero determinar esto. Porque eso es lo que no tengo el desplazamiento. Tengo el tiempo empleado, pero no tengo el desplazamiento. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, ustedes saben que
para aplicar el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, la voy a colocar acá chiquitita, ahí, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma, ¿cierto?, de los catetos al cuadrado, en este caso, cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Supongamos que el desplazamiento va a ser mi X, este de acá, este cateto, supongamos que es A, y este cateto de acá, supongamos que es B, ¿ya? Son variables solamente, le puedo dar cualquier variable. En algunos libros salen con otras variables, ¿ya? Entonces, al aplicar ahí, yo sé que coloco ahí, ¿cierto? D al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esto es Pitágoras, yo creo que lo han visto en séptimo, y de aquí en el geometría siempre se ve, en octavo tienen que haberlo visto. En primero medio no me acuerdo si lo vimos. No, pero igual siempre entra en alguna forma. ¿Ya? Ahí lo que estamos sacando es el desplazamiento. Entonces después nos dice que el desplazamiento al cuadrado va a ser igual. 30 al cuadrado es 900 y 40 al cuadrado es 1600. Recuerden que no es 40 por 2, por favor, es 40 por 40, potencia, ¿ya? Y eso, al sumar esos dos, ¿ya? Me va a dar 2500. Si yo aplico raíz en ambos lados, ¿ya? Apliqué la raíz tanto acá, le puse una raíz acá, ¿cierto? Y acá también le puse otra raíz, ahí. Aquí, como yo sé que es una unidad de medida, las unidades de medida casi siempre son positivas. Siempre son positivas. Cuando nosotros le colocamos el signo negativo, fíjense que cuando nosotros le colocamos el signo negativo, en una distancia, lo que está hablando es la posición hacia dónde va a ir, ¿ya? O cuando hablamos de velocidad, es que está descendiendo su velocidad. O la aceleración, ¿ya? La aceleración va bajando, desacelerando. Pero siempre son positivas, ¿ya? Siempre son positivas. Eso es lo que en física es lo que me está como explicando, ¿ya? Entonces aquí me dice que el desplazamiento es igual a 50 metros. Y ahora sí puedo resolverlo. Entonces me va a quedar que 50 dividido 100, que son los 50 metros, que es el desplazamiento, y el tiempo transcurrido, que son 100 segundos, eso me va a dar 0,5 metros por segundo. ¿Ya? La rapidez siempre va a ser mayor que la velocidad, es un dato que le estoy dando. ¿Ya? ¿Cuándo coincide? Cuando ambos son un movimiento rectilíneo uniforme, porque ahí coinciden. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniforme, ya sea acelerado o siempre la velocidad y la rapidez coinciden. ¿Ya? Ese es un dato. Entonces ahí está la respuesta. ¿Quedó bien claro lo de la velocidad? ¿Cómo determinar la velocidad? Me parece que estos problemas sí o sí, por eso lo estoy tomando, porque van en la prueba. La prueba ya la hice y sí, parece que va esto. ¿Ya? Sí, que más no hablan, se me olvida que no hablan acá. Sí, ya. Gracias, Isabela, por responder. Ya, entonces ahí la respuesta dice ahí, para estimar la rapidez media, dice que es de 0,7 metros por segundo y la velocidad media es de 0,5 metros por segundo. ¿Ya? Y les recuerdo que la velocidad siempre va a ser menor a la rapidez, ¿ya? Porque hablamos con respecto a la velocidad, estamos hablando del desplazamiento, que es la distancia más corta entre dos puntos, ¿ya? Mientras que la rapidez es el camino que recorre, ¿ya? Primero que todo, vamos a ver Inti. La Inti parece que fue la que hizo los ejercicios. Me voy a ir acá, porque yo tenía dos ejercicios preparados, pero ¿qué dice? Creo que los más difíciles eran el del sonido, como interpretarlo, Ya, puede costar más. Si se puede repasar ese, creo que es bueno. ya justamente es el que tengo hecho también, ya. Me preguntan si yo puedo sacar el desplazamiento. Sí, pues el desplazamiento sin el teorema de Pitágoras va a depender de los datos, pero en este caso de problema, ya en este caso de problema, que es de este cuadradito, o rectángulo, o un cuadrado, normalmente se aplica el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras, cuando nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano, siempre la distancia entre un punto a otro punto es una recta, y ahí normalmente se aplica lo que es Pitágoras, ¿ya? En estos casos sí se aplica Pitágoras, ¿ya? Pero en otros casos
se puede ver de otra forma, se puede analizar de otra forma. Tendría que ver el ejercicio, ¿ya? Que me preguntan si siempre se saca con Pitágoras, ¿ya? Yo le vuelvo a decir, en este caso de ejercicio, cuando podemos ver un rectángulo o un cuadrado, ¿ya? Sí, ahí sí se aplica Pitágoras, ¿ya? En un cuadrado, un rectángulo. Pero supongamos que, voy a hacerlo acá, supongamos que la distancia aquí no es que tiene que ir un cuadrado, ¿ya? No, aquí no hay un ángulo recto, sino que hace como una pequeña así circunferencia. Voy a devolverme a la presentación, que es justamente la que me comentaba. Ahí está. Ya. Supongamos que en vez de hacer, voy a volver. Ahí, ya, ahí. Perdón, me estoy devolviendo a explicar. Supongamos que en este caso no fuera un cuadrado, ¿ya? Y el camino recorrido fuera algo así. ¿Ya? Entonces, el camino recorrido igual, fíjense que hay varias curvas, pero no hay un rectángulo. Por lo tanto, aquí, en este tipo de camino recorrido, yo aquí no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Aquí yo tendría que darle la distancia dentro de los datos en este momento, ¿ya? Entonces, tener cuidado. Solamente cuando yo aplico teorema de Pitágoras es cuando existe un cuadrado, un rectángulo que va aquí justamente va a tener un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, como quieran decir, ¿ya? Así que cuidado. Ya, ahora sí. Perdón. Justamente el que le complicó a la compañera era ese, ¿cierto? El sonido viaja en el aire a un valor promedio de 340 metros por segundo. ¿Cuánto tarda una persona en escuchar la caída de un rayo si este cae a 2 kilómetros de distancia? Ese es uno de los ejercicios. Justamente parece que estamos conectados íntimos, ¿no? Porque también sentía que era que podía ser uno de los que podía arrojar complicaciones. Entonces, lo primero yo siempre les pido que anoten los datos. Fíjense que ahí el sonido viaja en el aire, me quedan 10 minutos de marcado, a un valor promedio de 340 metros por segundo. Entonces me está diciendo que la velocidad media es igual a 340 metros por segundo. ¿Ya? Aquí fíjense que puedo considerar rapidez o velocidad porque igual me está refiriendo, si yo escucho un rayo, si yo escucho, aquí yo estoy una persona, y el rayo cae por allá, ¿ya? Cuando yo voy a escuchar el sonido del rayo, que va a generar una vibración, ¿cierto? Esa vibración, que lo primero que voy a escuchar va a ser el que viene en línea recta, ¿ya? Entonces, tanto la velocidad como la rapidez van a coincidir, porque mi distancia para yo escuchar el sonido va a ser una línea recta, ¿ya? Entonces aquí se está aplicando movimiento rectilíneo uniforme. Ya, eso es una explicación. ¿Cuánto tarda una persona, ya, si este cae a 2 kilómetros de distancia? Entonces la distancia va a ser igual a 2 kilómetros y lo que me está preguntando es por el tiempo, por el intervalo de tiempo. ¿Cuánto se demora en yo escuchar el sonido? Hay el relámpago a 2 kilómetros de distancia y como yo sé que el sonido en el aire viaja a 340 metros por segundo, quiero saber cuánto me voy a demorar en escuchar. Ya. Entonces, aquí un dato importante, yo lo había colocado dentro de la fórmula. Nosotros sabemos que para determinar la velocidad media es igual a la distancia dividido, ¿ya? O desplazamiento, como quieran decirle. Aquí puedo hablar de rapidez, desplazamiento, porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Así que coinciden, dividido por el intervalo del tiempo, ¿ya? Pero fíjense que lo que yo quiero determinar acá es el tiempo. Eso es lo que quiero, eso es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, tengo que despejar esta variable. Fíjense que si esta variable aquí está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Va a pasar multiplicando, ¿cierto? Me va a quedar velocidad media multiplicado por el intervalo del tiempo, y eso va a ser igual al desplazamiento o distancia, da lo mismo. Y ahora, como quiero despejar este valor que está acá, ya que la velocidad media va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que el intervalo del tiempo es igual a el desplazamiento dividido por la velocidad media, ¿ya? Ahí le podrían colocar la rayita o no colocar la rayita, da lo mismo, vuelvo a decir, porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, tanto el desplazamiento como la distancia es la misma, ¿ya? Un dato importante. Entonces, ahí está mi fórmula, esa es mi fórmula que tengo que ocupar. Ya tengo la fórmula.
Ya tengo un dato importante. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Fíjense que aquí la distancia está en kilómetros y aquí la velocidad está en metros. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Es transformar esto. O transformo esto que está acá a kilómetros por segundo, o transformo esto que está acá a metros por segundo. Yo recomiendo, lógicamente, es más fácil transformar este valor a metros, ¿cierto? Como yo sé que un kilómetro son 1000 metros, por lo tanto, 2 kilómetros, ¿cuánto van a ser? 2000 metros, ¿ya? Y ahora sí tengo las mismas unidades de medida. Eso es lo importante, por favor. Cambiar las unidades de medida. Entonces ya tengo la misma unidad de medida y ahora sí puedo aplicar la fórmula con tranquilidad. El intervalo del tiempo va a ser igual a la distancia o el desplazamiento, que son 2000 metros, dividido por la velocidad media, que en este caso es de 340 metros por segundo. Entonces, al hacer la división ahí, 2000 dividido por 340 me da una aproximación, la voy a colocar aquí aproximado, de 5,88 segundos. ¿Ya? Entonces, la respuesta es, escucho o escuchan el sonido del relámpago, ¿Era relámpago, no? Ah, del rayo, en, ay, en 6 segundos aproximadamente. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Entonces, primero, fíjense que aquí en este caso le di las tres fórmulas que vamos a ocupar. La fórmula de la velocidad, que es la primera que está arriba, o de la rapidez, sabiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Después le di la fórmula del desplazamiento o distancia, ¿ya? Y después le di la fórmula del intervalo del tiempo, ¿ya? Y lo otro dato importante, que las unidades de medida tienen que ser acordes. Si yo estoy trabajando en metros, ¿ya? En la velocidad, metros por segundo, la distancia también tiene que ser en metros. O si yo estoy trabajando en kilómetros, ya la velocidad también tiene que estar en kilómetros por hora o kilómetros por minuto, ¿ya? La idea es que trabajar en la misma unidad de medida. Avanzo para hacer el otro, que es el que encuentro también complicado y que va a entrar en la prueba. Después ustedes analizan este, ¿ya? Este es el otro. Dice, un camión se mueve, lo vamos a colocar al tiro, se mueve a 5 metros, ¿ya? La velocidad inicial nos dice que es de 5 metros por segundo. Y comienza a acelerar, ¿cierto? La aceleración nos dice que es de 0,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será la velocidad del vehículo? La velocidad final, me está preguntando por la velocidad final del vehículo al cabo de un intervalo de tiempo de 12 segundos, suponiendo que la aceleración es constante. Entonces, me voy acá. Yo lo que sé con respecto a la aceleración, sabiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque me dice, la aceleración es constante, está diciendo que la aceleración es constante. Sé que la aceleración es igual a el intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo. Y eso yo lo puedo escribir como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el intervalo del tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero despejar acá, voy a hacer aquí la fórmula, aquí, quiero decir que la aceleración, ¿cierto? Ay, perdón. Quiero despejar la velocidad final. Por lo tanto, miren, fíjense, me quedó que la aceleración, la voy a colocar acá, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido por el intervalo de tiempo. Si yo aquí, este valor que está acá, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, me va a quedar que la aceleración por el intervalo del tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si aquí este valor que está restando pasa al otro lado sumando, me va a quedar al final que la velocidad final es igual a la aceleración por el intervalo del tiempo más la velocidad inicial. Y esa es la fórmula que voy a ocupar. ¿Ya?
Entonces me queda, reemplazando, velocidad final es igual a aceleración. Fíjense que todas están en metros y en segundos, por lo tanto no tengo que hacer ninguna modificación. Me va a quedar 0,6 por el intervalo del tiempo, que es de 12 segundos, más la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo. Al hacer el cálculo ahí, la velocidad final es igual a, la tengo, parece que la tenía hecho, me da 15 metros por segundo, ¿ya? Porque aquí me da 0,6 por 12, primero se hace la multiplicación, ¿cierto? 0,6 por 12 me da 7,2, más 5, ¿está bien o no? 0,6 por 12 me da 7,2, más 5, es 12, perdón, me equivoqué aquí. ¿Está bien o no? 12,2. Alguien me escribió ahí. Ah, 12,2. Ya, sí, ahí, me había equivocado yo. Perdón. Ahí. Es bueno verificar los datos. ¿Ya? Por favor, háganla. Este ejercicio sale, por favor, háganlo. Guárdenlo. Ya. Entonces, la respuesta, ¿cómo queda? Bueno, ¿cuál será la velocidad que alcance? Alcanza a los 12 segundos la velocidad de 12,2 metros por segundo. Jóvenes, me disculpo haber hecho el ejercicio tan rápido, pero se acaba el tiempo volando. Les dejo estos dos ejercicios, que son dos ejercicios que van a entrar en la prueba. Por lo tanto, analícenlo. Cambien las variables, los datos, los números. El ejercicio es el mismo, cambien los números. ¿Ya? Me despido, que estén bien. Pasó el tiempo volando de nuevo.